¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Cristian y esto es La Matrix de Nemo, un canal dedicado a hacer estudios acerca de historia, economía, geografía y demás temas acerca del prospecto UNSAG. Bueno, en esta oportunidad nosotros analizaremos acerca de un tema que personalmente me apasiona sobremanera: el mundo griego, Grecia, o la civilización griega. Hablar de Grecia es hablar de grandes personajes, de personajes históricos, de personajes que marcaron un hito. Es hablar de Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras, es hablar de Alejandro Magno, de Pericles, de Leónidas, ¿no? Hablar de Grecia es hablar de grandes hechos históricos. Es hablar, pues, de las guerras del Peloponeso, de las guerras médicas. Es hablar de la gran conquista y de la helenización de Alejandro Magno. Hablar de Grecia es hablar de la madre de Occidente. Hablar de Grecia es hablar de sus mitos, de sus dioses, de Zeus, Apolo, Poseidón, Hades, de Perséfone, de Hermes, de Demeter y demás dioses. Hablar de Grecia es hablar de un mundo cuyo brillo como cultura se dio hace más de 2000 años, pero cuya trascendencia histórica niega a desaparecer. Es hablar de un pueblo que sigue existiendo hoy en día, no solo en Europa balcánica, sino en todo el mundo está impregnada la cultura griega. Hablar de Grecia es hablar de la democracia, pues, también como sistema de gobierno político. ¿Qué veremos acerca de Grecia? 1. La ubicación geográfica. 2. Las expresiones culturales. 3. Los dos ojos de Grecia. 4. La evolución histórica. 5. La mitología, que sé que les va a gustar. 6. La democracia y el impacto griego en el mundo de hoy. Bueno, respecto a la ubicación geográfica, Grecia se desarrolló en el sureste de Europa, ¿no? Al sureste de Europa, en la actual península balcánica o Grecia continental, en las islas del mar Egeo o Grecia insular, y en las costas del Asia Menor o Grecia jónica. Bueno, los límites de Grecia: por el norte, Macedonia; por el sur, limitaba con el mar Mediterráneo; por el oeste, con el mar Jónico; por el este, el mar Egeo y el imperio persa. Bueno, 2. Expresiones culturales y artísticas. Destacaron en historia, en arquitectura y en escultura. En historia, los grandes aportes de Grecia son de Heródoto, el llamado padre de la historia. Heródoto, llamado padre de la historia, es llamado así debido a que en sus narraciones ya no se aprecia la influencia mítica o teológica, sino se ve una narración mucho más real, mucho más objetiva, mucho más histórica. Tucídides, y su obra Las guerras del Peloponeso narra, en este caso, las guerras entre Atena y Esparta por el dominio griego. Y Jenofonte y su obra Anábasis. En esta obra él narra las peleas entre los regentes persas para llegar al trono del rey Medo o rey de Persia. Recordemos al padre de la historia, Heródoto, y su obra 9 libros de historia. En arquitectura, los griegos destacaron con las siguientes características, que aquí está una mnemotecnia: Cesa, si les gustaría. Sencilla, porque no tenía muchos adornos que digamos. Elegante, los pocos adornos que tenía eran muy estéticos, hermosos y bien posicionados. Sólida, por la gran fortaleza. Y armónica, por la gran simetría que mantenían las construcciones griegas. Y recordemos, pues, que todas las construcciones griegas y todas las artes griegas tenían un tacto y sensibilidad en la belleza, ya que el griego era experto en las artes escénicas principalmente, ¿no? Bueno, en arquitectura también podemos apreciar las órdenes, las columnas que se utilizaban al momento de construir: columna dórica, jónica y corintia. El dórico o columna dórica o el orden dórico es el más simple y no tiene base y tiene un capitel cuadrado.
El jónico. El jónico es más esbelto, más elegante que el anterior, tiene base y tiene como capitel dos volutas. Y el corintio tiene base, es el más hermoso, es el más elegante, el más esbelto y tiene como capitel las hojas de acanto. Es el más ornamentado de las tres. Fueron esas tres columnas las que los griegos utilizaron en sus construcciones. Arquitectura de dos tipos: civil, para el uso diario, para el uso común y cotidiano, las actividades comunes que hacían los griegos, y para ello utilizaban, ¿no?, el hipódromo, el hemiciclo, las graderías circulares, las graderías semicirculares, los estadios, el ágora, los gimnasios, y la religiosa, en honor a los dioses, el culto a los dioses. El templo de Zeus en Olimpia, el templo del Partenón a Atenea en la ciudad de Atenas, el templo de Apolo en Delfos, el templo de Hera o Pasteón, el templo de Poseidón, ¿no? Esos son los templos y en el aspecto religioso. Respecto a escultura, los griegos fueron grandes admiradores de la belleza humana y principalmente de la belleza masculina, y lo reflejaron bastante en su escultura. Por ejemplo, tenemos al famoso discóbolo de bronce o el discóbolo, que representa a un atleta poco antes de lanzar o hacer el lanzamiento de un disco, o Atenea, la patrona de Atenas. O tenemos también el sátiro de Marcias, las tres obras insignes, las tres esculturas insignes pertenecientes al prodigioso escultor Mirón. Tenemos a otros prodigiosos escultores como Fidias, Praxíteles, Polícleto, que destacaron en diversas áreas y obras de escultura. Bueno, los dos ojos de Grecia. Para entrar a los dos ojos de Grecia, ¿qué son los dos ojos de Grecia? Los dos ojos de Grecia se refiere a las ciudades más poderosas de Grecia. Fueron llamadas así por los latinos o romanos. Pero antes de ver a Grecia y los dos ojos propiamente, veamos la organización griega, política y socialmente hablando. Política y socialmente hablando, los griegos se organizaron bajo el modelo de ciudades-estado, que ya antes habían sido hechos por los mesopotámicos. Ciudades-estado se refiere a ciudades que comparten idioma, comparten costumbres y comparten dioses en común, mas no comparten un imperio, no se organizan como imperio, ya que cada ciudad es autónoma de la otra. Ejemplo, tenemos ciudades autónomas como Atenas, Esparta, Tebas, Macedonia, Éfeso, Mileto, Halicarnaso, Creta y demás ciudades que eran autónomas. Jamás hubo un imperio griego. La única vez que se unieron, o todos los griegos estuvieron unidos, fue para pelear contra los persas. Mas jamás hubo un imperio griego. Bueno, respecto a los ojos, Atenas, democrática, comerciantes por naturaleza, ¿no? La Atenas democrática tenía como patrona a la diosa Atenea de la sabiduría. Atenas, también podemos resaltar su importancia y su organización social. Atenienses, los ciudadanos con derechos, metecos, extranjeros, solo con algunos derechos, y los esclavos que no tenían derechos. Esparta, diarquía, o sea, dos reyes, militarizada. Esparta, militar, disciplina, fueron grandes guerreros, y su organización social es la siguiente: espartanos, los ciudadanos, periecos, descendientes de antiguos habitantes de las zonas del Peloponeso que vivían en Esparta, y los esclavos o siervos llamados también los hilotas. Bueno, esa es la estructura de los dos ojos de Grecia: Atenas, Esparta, Atenea, Ares de la guerra. Siguiente, punto número 4. Evolución histórica de Grecia. Podemos apreciar a la Grecia metálica, o la Grecia de la prehistoria, que va del año 3000 a.C. hasta el 800 a.C. Es una Grecia, si quiere una neotenia, nimio, que tiene tres etapas: la minoica, la micénica y la oscura. Esta Grecia se caracteriza en este caso
por narrar o tener en cuenta los inicios de Grecia como tal, ya que los griegos provenían de pueblos indoeuropeos que arribaron a Grecia a través de las islas, que es en este caso principalmente la isla de Creta. Eso es lo que vemos en la Grecia metálica. La Grecia histórica, que contiene tres etapas importantes: la etapa primitiva o arcaica, la etapa clásica del apogeo y la etapa helenística o decadente. Bueno, empecemos con esta Grecia histórica. La etapa arcaica o primitiva es una etapa en la cual no se sabe mucho de Grecia. Es una etapa heroica también llamada porque, según los griegos, en esta etapa ocurrieron los grandes hechos de la guerra de Troya, ocurrieron los grandes hechos de la Odisea, de los héroes como Aquiles, Jasón y Hércules, ¿no? La Grecia clásica o del apogeo, que va del año 500 al 400 antes de Cristo. Esta Grecia, que apenas duró 100 años, fue la Grecia más brillante, la Grecia clásica o del apogeo. Fue el punto donde Grecia brilló. Fue un brillo cultural, de apogeo, de riqueza, de economía, de artes que no tuvo precedentes, ni anteriores ni posteriores. Fue tan brillante, pero también muy efímera. Duró menos de 100 años. ¿Cómo empezó esta Grecia clásica del apogeo? Primero, las guerras médicas. Griegos contra persas o medos. 3 guerras médicas en las cuales los griegos supieron defenderse, anteponerse, repeler y ser victoriosos contra el poderoso imperio persa, el imperio más poderoso de la época, ¿no? Los griegos pudieron repelerlos. Repelerlos les valió a los griegos iniciar su apogeo económico y comercial. Con su apogeo económico empieza el siglo de oro o el siglo de Pericles o el apogeo máximo de Grecia, donde todas las ciencias se desarrollaron, la filosofía, la historia y demás. Aquí fue el máximo apogeo de Grecia. ¿De manos de quién? De manos de este gran demócrata, quien había derrotado a los persas, un ateniense, Pericles. Fue él quien con sus gestiones pudo dar el brillo a Atenas. Luego de las guerras médicas viene la caída de Atenas en menos de 100 años. En este caso hay 2 factores que posibilitan la caída de Atenas. Uno, las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas, una guerra civil entre las 2 potencias de Grecia. Y 2, la plaga de Atenas del 430 a.C., que destruyó prácticamente toda la actividad económica en Grecia. Soy la bacteria más clásica de todas. ¡Ven acá, bacteria ateniense! Y pasamos a la última etapa, la etapa helenística o decadente, que irónicamente, a pesar de ser la caída o darse la caída de Grecia aquí, es la etapa en la cual el mundo griego se da a conocer, se universaliza en toda Europa y parte de Asia. En esta etapa podemos apreciar que las guerras entre atenienses y espartanos hicieron que Grecia sucumba y sea prácticamente una región muy débil. Esto fue aprovechado por el rey macedonio Filipo II, quien unifica toda Grecia bajo su dominio, ¿no? El plan de Filipo era atacar Persia, pero poco antes, meses antes de su gran travesía, muere asesinado por uno de sus centinelas. Es así que le sucede su hijo, Alejandro II de Macedonia. Alejandro, con tan solo 20 años, reunifica una vez más toda Grecia y inicia su empresa contra Persia. En una misión casi imposible, en una empresa inverosímil, Alejandro conquista Persia, derrota al imperio más poderoso de la antigüedad antes de Roma, a Persia. Alejandro logra derrotar y absorber a Persia, el imperio macedonio griego. Absorbe Egipto, donde es proclamado faraón. Sigue y sigue avanzando, llega hasta la India y a tierras remotas.
Alejandro, en su megalomanía, lo que quería era unir a todos los pueblos del mundo conocido bajo una sola dirección, bajo los principios griegos de democracia, libertad y libre expresión. Es así que Alejandro avanza queriendo llevar la cultura griega a todo el mundo, y es lo que se llama la helenización, o propagar la civilización griega en el mundo. Alejandro es el primer gran rey universal de la historia. Es quien occidentaliza al mundo europeo y a una parte de Asia. Alejandro es así pues que, por estos grandes acontecimientos, por ser un personaje único en la edad antigua, un gran conquistador que en menos de 12 años conquistó gran parte del mundo conocido, aunque murió a los 33 años, ¿no?, destruyéndose todas sus grandes conquistas. Alejandro es llamado por los romanos Alejandro el Grande, o Mega Alejandro, o Magna Alexandrus, o Alejandro el Grandioso, ¿no? Alejandro, y lo que fue y lo que hizo, fue tan importante en la historia, fue un hecho tan relevante e importante que está a la altura de grandes personajes como César Augusto, Julio César, Napoleón, o los reyes de España como Carlos I o Cristóbal Colón. Alejandro está a la altura de estos personajes por su gran trascendencia histórica. Cuando Alejandro muere en el año 323 a.C., todo el gran imperio que consiguió se desmorona y se fragmenta. Esto es aprovechado por las colonias italianas, los romanos, y en el año 146 Grecia da su última batalla, ya que los romanos en la batalla de Corintio en el año 146 a.C. logran derrotar a los macedonios y apoderarse de toda Grecia. Es así como Grecia es absorbida por Roma. Roma se enamora de Grecia y absorbe todos los hechos culturales que ésta tiene. Absorbe a sus dioses, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su arquitectura. Es por eso que Roma a la larga es una copia de Grecia, ¿no? Luego, si vemos el aspecto de la mitología. Hablar de la mitología griega es un hecho muy extenso. Es hablar de dioses como el poderoso Zeus, su poderosa esposa Hera, o hablar del poderoso hijo de Zeus, Apolo, el sol, la luna, Artemisa, de Ares, de la guerra, de Hades, de los muertos, de Poseidón, el dios de los mares, de Hermes, el dios de los mensajeros. Es exquisita, la mitología griega es exquisita por lo romántica, por lo perspicaz de los personajes, por lo atractivo y magnéticos que son cada uno de sus personajes, ¿no? La mitología griega es prácticamente un mundo muy exquisito y hermoso, ya que representa a los humanos y sus debilidades de una manera muy precisa. Esa es la mitología y me gustaría desarrollarlo con ustedes más adelante. Pídanme los videos, podríamos hacer acerca de mitología griega, pero ya eso es otra historia, ¿no? Dynamatrix presenta el mito de Apolo y Dafne. Yo soy Apolo, el dios más perfecto, el dios de la belleza, el dios del sol, de la inteligencia, de la sabiduría y de la civilización. Yo soy el dios sol. Yo soy Cupido, el dios del amor, hijo de Afrodita y Ares. Pequeño Cupido, dime, ¿tus flechas sirven en un combate real? No, mis flechas no sirven para matar. Lo sabía, eres un dios inútil. Me has ofendido, Apolo, y ahora verás lo inútil que soy. Toma, esa flecha hará que te enamores perdida y alocadamente de la primera persona que veas. Toma, Dafne, esa flecha hará que aborrezcas y odies a la primera persona que veas. Oh, Dafne, yo, el dios sol, te amo perdidamente. Ven, Dafne, entrégate a mí, al dios sol, y amémonos hasta el fin de los días. Oh, Dafne, ven y entrégate a Apolo. No, jamás, nunca lo haré. Me das asco, Apolo. Déjame en paz. Oh, no, déjame. Padre río, conviérteme.
Mátame lo que sea, mátame, pero aléjame de Apolo. No quiero tenerlo. Nunca, por favor, aléjame de él. Aléjame. El padre de Daphne, el padre de los ríos, escuchando sus plegarias, la convirtió en un árbol de laurel. Es así, pues, que ella escapó de Apolo. No. Oh, Daphne, ¿por qué? ¿Por qué te has ido y me has dejado? Me has dejado con este sentimiento tan vacío. En tu honor siempre llevaré las hojas de laurel que ahora son consagradas a mí. Y el último punto 6. La democracia griega y su impacto en el mundo de hoy. Grecia sigue latente y vigente hoy en día. Grecia, por primera vez, fueron ellos quienes edificaron la ciudad modelo que se mantiene hasta el sol de hoy. Una ciudad con su acrópolis, una ciudad con sus teatros, con sus estadios, con sus plazas. Fueron los griegos que iniciaron ese modelo de ciudad. Fueron los griegos que con su democracia viven hoy. La democracia es el principal aporte, ese gobierno del pueblo para el pueblo, ese gobierno donde son los ciudadanos quienes eligen a sus gobernantes, quienes eligen qué se va a hacer. Ese modelo fue propuesto e inició por primera vez hace más de 2000 años en Atenas. Hablar de Grecia es hablar de la Europa del sur, ¿no? España, Italia, Francia, de países y de los países que estos también colonizaron. Es hablar de América Latina. Grecia es la madre del mundo occidental. Y ahí está latente su gen, ahí está latente su cultura. Bueno, espero que el video les haya gustado, haya sido de su agrado. Para más videos como estos, por favor suscríbanse al canal, denle like. Y ustedes díganme qué videos podríamos desarrollar más adelante. Estaba pensando tal vez hacer Roma, Imperio Incaico, la invasión española a América, la Revolución Rusa o las guerras mundiales. Bueno, ustedes díganme. Nos vemos, suscríbanse por favor, denle like al canal. Muchas gracias, hasta luego, chicos.